No, nada. Bueno, si usted tiene alguna duda, igual saben que siempre nos pueden hablar, no hay problema con respecto a eso. Eh, si tienen incluso alguna duda de la materia y eso, seguramente estaremos haciendo algunas clases de repaso. Eh, y nada, y bueno, después con respecto a lo de los exámenes y eso, seguimos peleándola, no hay noticias de nada todavía. Sí, sí, lo de la clase, los grupos de estudio, digamos, hacemos previos a los exámenes, siempre los hacemos. Incluso, nada, en este momento vamos a estar, vamos a empezar a hacer también para quienes tengan que rendir y eso. Así que vamos a hacer bastante, vamos a seguir casi, digamos, calculo que un grupo por semana. Así que nada, cualquier cosita igualmente vamos hablando, les vamos a ir avisando todo. Pero sí, después lo otro viene, sigue difícil la, la situación de las mesas y nada, es importante que sigamos empujando, así vinimos con un pedido de consejo directivo también, nada, venimos empujando desde varios lugares como estudiantes y entendemos que es súper necesario. Así que nada, arrancamos si les parece. Primero que nada, hay que situarnos, digamos, y ponernos bien en Voloshinov, en su punto de vista, digamos. Voloshinov volvemos a tomar el punto de vista sociológico, justamente este punto de vista que comparte con Bourdieu y con Bastiat, que son los otros que estudian el punto de vista sociológico. O sea, en sí estudia el lenguaje en relación con la praxis social, digamos, que no está separado de lo que decimos de todo lo que ocurre, digamos, básicamente. O sea, lo social y lo discursivo no están aislados, porque hay una realidad social que sin lenguaje, o sea, si uno sin el otro no existiría, básicamente. Entonces, tenemos a Voloshinov, entonces, por un lado, que es parte del punto de vista sociológico. Entonces va a tomar eso. Recordemos entonces, el objeto de estudio que él va a tomar en este punto específico de mente va a ser el enunciado. Voloshinov en particular va a tomar el enunciado. Recordemos igual, bueno, Bastiat y Bourdieu tomaban algunas cosas en específico. Por ejemplo, Bourdieu hablaba del lenguaje autorizado. Bastiat de las reglas, no, de mentira, del género discursivo. Y después hacía la diferencia en enunciado y oración. En Voloshinov nos vamos a centrar un toque más en lo que es el enunciado en sí. Él va a decir que el enunciado es un todo significativo, primero que nada. ¿Qué sería un todo significativo? O sea, que está compuesto por dos partes. Estas dos partes son, por un lado, lo dicho, las palabras, y después lo sobreentendido o presupuesto. Va a ser un todo significativo porque, digamos, el enunciado en sí mismo va a tener ese significado. O sea, cuando lo digamos todo. Bueno, lo dicho, creo que es obvio, básicamente lo que decimos, pero después está lo sobreentendido de lo presupuesto, que eso es importante entenderlo porque es como lo que nuevo, entre comillas, que nos va a proponer Voloshinov en relación a los otros autores. Va a decir que hay un horizonte espacial y semántico que compartimos los hablantes. O sea, es parte constitutiva esto del enunciado. ¿Por qué decimos que hay un horizonte semántico y todo que compartimos? Porque conocemos ciertas reglas, sean sociales, reglas en general, digamos. Él no nos dice específicamente la palabra regla, si no me equivoco, pero para que lo entendamos es eso. Hay ciertas cosas que tenemos sobreentendido de lo que viene pasando, digamos, en general, o de cómo se organiza el lenguaje, o de cómo se organiza una sociedad determinada. Entonces, cuando hablamos de determinadas cosas, hay cosas que ya presabemos, por así decirlo. Entonces, si ya tenemos eso en común, podemos poner en palabras en común, podemos hablar, podemos entendernos. Por eso, un ejemplo que se me viene, que no sé si es el mejor, pero a mí me ayuda, es el español acá, hacemos ciertos términos que ya los entendemos, digamos, por ser parte de determinado lugar. En otro lado no nos entienden porque no compartimos ese mismo horizonte espacial y semántico, digamos. Entonces, en algunos términos acá en México no los van a entender, por ejemplo. Así, o sea, es como lo más básico. No pongan ese ejemplo, obviamente, pero es para que lo podamos entender mejor. Entonces, tenemos un horizonte semántico y espacial que compartimos los hablantes para poder comprendernos. Después tenemos todo, cualquier otra cosa, me fui, cualquier acción o lo que sea,
eso, ya sobreentendemos que para hacer tal cosa ya tenía que haber hecho esto, o que yo, para prender la luz tuvo que apretar un interruptor o lo que sea, aquello. Son cosas sobreentendidas. Todo lo que ya preentendemos de cuando estamos hablando, básicamente. No sé si me explico. Entonces, vamos a tener esta parte del sobreentendido, es parte de este contexto extraverbal, digamos, no más allá de lo que decimos en sí. Porque tenemos, como dije recién, el enunciado es un todo significativo que está compuesto por dos partes. Uno que es lo dicho, las palabras, y lo otro que es lo sobreentendido o presupuesto. Entonces, ahí entra todo el contexto extraverbal. Entonces, repito eso. El contexto extraverbal está compuesto por el horizonte espacial, que es este espacio compartido por ambos hablantes, o sea, estamos hablando en determinado lugar, por así decirlo. El conocimiento y la comprensión común de una situación determinada. Entonces, que yo ponele, estamos hablando de un partido de cualquier deporte. Ya lo tenemos, ya sabemos, digamos, la situación, la conocemos a esa situación y comprendemos esa situación. Entonces podemos hablar de eso y compartimos determinado espacio. Y después tenemos la valoración compartida de una situación. Entonces ahí podemos charlar y discutir sobre determinada situación, sobre determinado partido, determinado cualquier cosa, digamos. Y ahí entra todo lo sobreentendido, porque nosotros ya preentendemos, entre comillas, de lo que estamos hablando. Incluso, de alguna forma, si no conoceríamos la lengua en la que estamos hablando, tampoco nos podríamos comunicar. Entonces como que va todo de la mano. ¿Qué dicen? Sí, las tres características. O sea, son las tres, estamos hablando de contexto extraverbal. Y está compuesto por tres partes, no son características, son tres partes. Ahí las estoy escribiendo en el chat. Yo, ahí si querés lo paso y fíjate si está. O sea, explícalo y ahora lo paso y fíjate si está bien. Dale. O sea, contexto extraverbal compuesto por tres partes, entonces. Que es, uno, un horizonte semántico compartido por los hablantes. Dos, conocimiento y comprensión común de la situación. Y tres, valoración compartida de la situación. Solamente a partir de esto, digamos, todo es el contexto más allá de lo que estamos hablando en sí. Ahí se trata, como decía, atravesado todo lo que sobreentendido, lo que entendemos, y lo que ya sabemos, digamos, de una forma, por algo que ya vivimos, por pertenecer a determinada sociedad, por diferentes razones. Pero que ya lo sabemos antes de estar hablando, y que si no supiéramos eso, ciertas cosas que estamos hablando no lo podríamos entender. No sé si me explico cómo venimos hasta acá. Buenísimo. Bueno, esto principalmente, digamos, por un lado, que sería el objeto, lo que toma específicamente Bourdieu en el objeto de estudio. Te recordamos otra vez, para que quede bien claro y seguir profundizando en eso, que es un todo significativo compuesto por dos partes. Una que es las palabras, digamos, lo dicho, y otro que es lo sobreentendido o presupuesto. Si seguimos acá, no sé si vieron lo del signo ideológico, el signo psíquico y lingüístico. Mati, fíjate si ahí está bien como vos lo tenés o sea algo distinto, porque creo que dijiste algo distinto, no estoy segura. Lo voy a leer. Ah, está, pensé que de este lado, estaba leyendo. No, sí, estoy leyendo. No, está bien, está bien. Allá. Por eso, o sea, un enunciado tiene que estar tiene que tener un contexto, digamos, básicamente. Acá, esto vuelve, digamos, al punto sociológico. No, los otros puntos de vista no suelen tomar en cuenta el contexto específico donde se habla. En cambio, el punto de vista sociológico sí, porque porque lo que nos plantea es que es fundamental justamente poder entender, digamos, en dónde se dice, cómo se dice y para qué también se dice, a partir de qué. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta en dónde este horizonte espacial, en dónde lo estamos diciendo, el conocimiento de la situación y la valoración que vamos a tomar compartida, digamos, cómo lo vamos a discutir, a debatir de determinado tema, básicamente, entre comillas. Pero por eso, es como que tenemos que tener en cuenta eso. Él está tomando el contexto, que más allá de que ya el contexto extraverbal es el contexto en el que hablamos, básicamente, por eso mismo. Más allá no solo no lo toma porque le pintó, sino también porque es parte del punto de vista en el que está hablando. O sea, él parte de lo sociológico, de lo social,
Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta y tener muy presente que él nos va a decir justamente esto. Por esto es importante el contexto, porque importa lo que está más allá de lo que decimos en sí. Totalmente distinto a la pragmática, no es que yo digo algo y lo estoy haciendo, sino que efectivamente tengo que estar en un contexto determinado, hablando, para que en verdad tenga significado un enunciado que voy a hacer, digamos. Cuando hablo con alguien, cuando enuncio alguna oración o algo, tenés que tener en cuenta el contexto en el que se está hablando, en el momento específico en el que se está diciendo, digamos, las cosas. Por eso es importante lo del punto de vista sociológico. Por eso remarcamos siempre que tenemos que tener bien presente en qué punto de vista, a partir de qué punto de vista en realidad nos habla cada autor. Porque todas esas cosas son fundamentales. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sigo, sí. Estamos. Bueno. Después lo otro, no sé si, no recuerdo bien puesto que bien visto, pero yo tengo, por ejemplo, ahora el signo ideológico en diferencia, digamos, al signo psíquico-lingüístico. Bueno, igualmente lo digo. Después tenés, bueno, él nos va a hablar también del signo ideológico en un punto, que es de carácter social, justamente. Entonces lo que va a decir es que él nos va a decir que no todos los significados, o sea, no hay para cada signo todo un significado único, sino que existen múltiples sentidos y que son cambiantes. Y acá entra de vuelta el juego del contexto, porque si decimos determinada cosa en un contexto determinado va a significar algo, si decimos lo mismo en otro contexto capaz que significa otra cosa. Entonces como que entra de vuelta lo sociológico en todo esto, incluso lo del signo. Incluso creo que hay una que dice textualmente, cada palabra es una arena de luchas, si no me equivoco. Entonces es como constantemente esta lucha por ver qué significa o este momento específico en el que vamos a enunciar algo para decir qué significa. Qué sé yo, hay un montón de palabras. Lo más fácil es encontrarlo con cualquier insulto. Yo tengo, por ejemplo, que un amigo me ha dicho la palabra negros, que puede ser ya como un insulto, o como en conciertos de Pablito Lescano, o en una charla cotidiana, como algo más piola, de comillas, que yo. No sé si es el mejor ejemplo, pero es el que tengo anotado. Me lo dijo un amigo como cuando la cursé. Pero que hay un montonazo de ejemplos. Cualquier palabra que puedas decir en cualquier contexto puede ser en otro contexto que signifique otra cosa. Entonces, nada. Eso sería, digamos, como que cada signo o cada palabra en sí va a tener un significado en relación justamente con este contexto extraverbal. No solamente por lo que significa en sí una palabra, porque una palabra fuera del contexto, incluso eso, un enunciado fuera del contexto, no va a significar nada, no tiene ningún sentido, digamos, justamente porque no estamos teniendo en cuenta lo que le da ese valor, que es esto, justamente de todo lo que pasa alrededor de lo que decimos. Entonces volvemos a lo mismo, el signo se consigue en relación al contexto. Y volvemos a lo mismo anterior, que este contexto tiene esta dimensión, digamos. Justamente la espacial, o sea, más allá de lo que dijimos antes, el mismo contexto tiene lo espacial, lo temporal, lo ideológico, lo cultural, todo eso nos va a atravesar, digamos, al contexto en el que estamos hablando. Por eso yo decía antes, digamos, lo de en determinadas sociedades vamos a hablar de determinadas cosas, en otras de otras cosas, vamos a tener diferentes horizontes semánticos en común, diferentes horizontes espaciales en común, diferentes vivencias en común, o sea, como que va todo de la mano, justamente, porque todo está ligado al uso de las diferentes palabras en un enunciado determinado, en un contexto determinado, en un momento determinado, con conocimientos previos determinados, o sea, como que todo esto de vuelta.
yo me vuelvo siempre a lo de la praxis social y el punto de vista sociológico porque es como lo fundamental y en Bologino está bien marcado eso, porque nos lo repite todo el tiempo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Quién me repita algo de eso último? Buenísimo, bueno. Bueno. Sigo con lo último en realidad, porque no hay mucho más tampoco. Y es algo cortito incluso lo último, que es la entonación. Sí, si querés después vemos el cuadro nomás para que lo leemos de última y si Sí, de quieren una. también se los podemos pasar después. Sí, incluso dijeron que iba para el trabajo, seguro les va a servir, así que de una. Bueno, después, por último de esta parte, tenemos lo de la entonación. Que lo primero que vamos a decir es que la entonación es social, de vuelta, digamos. Siempre volviendo a lo mismo, porque siempre, como decía Bolginó, nos remarca mucho eso. Entonces, es una expresión sonora de la variación social, entonces, es un rasgo constitutivo del enunciado. Incluso esto de la entonación también va a depender según Bolginó, de dónde vivamos, qué estatus o rol en la sociedad cumplamos, o sea, va a depender de un montón de cosas, digamos. Entonces la entonación justamente está ligada a lo social, porque depende de qué rol cumplamos en la sociedad, es cómo vamos a entonar o, o cómo hablemos, básicamente, en realidad. Por eso lo plantea, incluso, qué sé yo, para pertenecer a determinada provincia, determinada ciudad, seguramente vas a tener determinada forma de hablar. En otra forma, que yo, en Córdoba es diferente de cómo se habla en Rosario es diferente de cómo se habla en Mendoza, qué sé yo. Sí, la entonación es social, primero que nada. Es social. Por eso decimos que está ligada, o sea, el cómo hablamos ya está ligado a nuestra posición en una determinada sociedad, en determinado lugar donde vivamos. Entonces, no va separada, de vuelta, digamos, apuntando siempre a punto de vista sociológico. Entonces, en definitiva, es una expresión sonora de la valoración social. Es un rasgo constitutivo del enunciado. Por eso, o sea, depende de muchas cosas, pero principalmente del rol, estatus social que tengamos, supuestamente, según Bolginov. Esta entonación está doblemente orientada. ¿Me escuchan? Pues no dejo. Ahí. ¿Me escuchan? Ah, joya. Esta entonación está doblemente orientada. Por un lado, con el interlocutor, que va a ser un aliado, un testigo o X, y por el otro, al objeto o al tono del enunciado, digamos. Doblemente orientada justamente por esto, porque no es nada más que la entonación es para nosotros, sino que es para quien estamos hablando y para lo que estamos hablando, digamos, básicamente. Si me expliqué bien. Pero bueno, lo principal es esto, la entonación va muy ligada a todo lo que venimos hablando, justamente porque lo determina, digamos, lo social, no es al revés, digamos. Lo social determina la entonación que vamos a usar y la entonación va a determinar la valoración social que tenemos también, o sea, como que va todo de la mano, no se separan esas cosas. En todo lo que hablamos ya de Bologino, así que como que va todo muy ligado y está bien, está muy bueno que podamos tenerlo bien presente como punto de vista sociológico porque es así, digamos. Es así y él te lo remarca todo el tiempo. En cada una de las cosas que él nos va explicando, lo va remarcando. Entonces, nada, no sé si se entendió. Creo que eso sería básicamente todo lo principal de Bologino, al menos. Buenísimo. No sé si tiene alguna pregunta. Ahí Ahí ando. quedó la evaluación. La evaluación compartida. ¿En dónde dije eso? ¿En lo primero? Ah, sí, la versión compartida, sí. Sí. En el contexto extraverbal. El contexto en sí, vamos a tener, bueno, repito
repito lo de el horizonte espacial compartido por ambos hablantes, o sea, el espacio físico que compartimos básicamente, la comprensión y conocimiento común de la situación, o sea, básicamente cómo comprendemos determinadas cosas y cómo las discutimos, y la valoración compartida es cómo valoramos determinadas cosas. Podemos diferir, obviamente, no es que todos vamos a opinar siempre lo mismo, pero la valoración compartida justamente es en qué puntos acordamos, cómo discutimos, qué discutimos. Igual vayan al texto y léalo bien en concreto para ver cómo es bien, pero más o menos para que se pueda entender, nos puede ayudar más o menos pensarlo de esa forma. Cómo valoramos determinadas cosas en un común, digamos. La valoración compartida también en una sociedad. Siempre tengamos esto en cuenta mucho lo social, la sociedad, cómo nos atraviesa, cómo atraviesa nuestras charlas, nuestras discusiones, cómo hablamos con alguien, cuando enunciamos. Entonces, nada, esa valoración compartida va a tener que ver también con eso, con cómo valoramos ciertas cosas. No sé si se entiende. Capaz que me mezclé un montón. Sí, expliqué más que nada, ahí Eli dice, el signo ideológico. Pero lo único que, o sea, lo principal con el psicolingüístico, digamos, o lingüístico, o psíquico, es que es diferente, digamos. No es un signo como los que venimos hablando. Incluso ahora lo vamos a ver mejor en el cuadro. Sino que si no me equivoco. Pero lo principal que hay que tener en cuenta es que el signo ideológico, a diferencia de cualquier otro signo, bueno, qué sé yo, en Saussure el signo era que era determinado por un sistema de lengua que a partir de sus relaciones con los otros signos es lo que los otros no son, bueno, pero todo dentro del sistema, intrínseco en ese sistema de la lengua. Esto, en cambio, es un signo ideológico que va a depender, no tiene un significado único, digamos, por ser parte de un determinado sistema, sino que va cambiando, su significación va cambiando y tiene sentidos múltiples y cambiantes por el hecho de que, nada, hablamos en diferentes contextos y con diferentes personas que tenemos diferente relación, que conocemos tenemos diferentes experiencias, o sea, como que va todo de vuelta a eso, digamos. El signo ideológico, por un lado, tiene todo eso, que tiene varios sentidos, es cambiante, pues depende de la situación en la que estemos y el contexto que estemos compartiendo. Y por otro lado, tenemos el signo psíquico, lingüístico, o como queramos llamarlo, que va a ser otra cosa totalmente distinta si hablamos del de Saussure en particular, que con el que más se lo compara, siempre, porque ahora como vamos en el cuadro, siempre se lo compara con Saussure. Nada, como que tenemos presente otras cosas, digamos, otro valor, por así decirlo. No el valor que se le da en un determinado contexto por lo social, sino un valor que se le da por un sistema de lengua que comparten, digamos, los signos. ¿Comparto el cuadrito? Sí, si no hay otra pregunta, Sí. sí. A ver si hay alguna más. Por ahora no pusieron, así que si querés compartirlo. ¿Ahí se ve? Buenísimo. Bueno. Sí. Esperen grabando porque no sé si no. Sí. Bien. Bien. ¿Querés que lo lea? O... Sí, léelo si querés. Anda leyéndolo. Bueno, dice eso sí. Última, fíjate si hay alguna duda o algo en el chat. Dale, yo voy Saussure. viendo eso. Estudia la lengua como un sistema, separada del habla. Voloshinov. Estudia el lenguaje culturalmente, no se puede separar del habla. Saussure va a plantear un signo lingüístico, mientras que Voloshinov plantea un signo ideológico, como lo estábamos viendo recién. En Saussure el signo es estable y autoequivalente. Hay un solo significado para cada significante. En Voloshinov el signo es polisémico, muchos significado dos para un significante. Es ideológico, sin signos no hay ideología. El sistema de la lengua es un hecho subjetivo, esto estoy yendo de Saussure, exterior e independiente de cualquier conciencia individual. Y para Voloshinov, el sistema de la lengua tiene realidad solo en su carácter de norma social. Puede ser percibido solo por la conciencia individual. Bien, Saussure va a decir
bueno, Saussure va a hacer un estudio sincrónico de la lengua, mientras que para Voloshinov la sincronía solo existe en la conciencia subjetiva del hablante. Toda sincronía implica una diacronía. A Saussure le interesa la lengua como un sistema de normas inmutables idénticas a sí mismas, mientras que a Voloshinov le interesa la lengua como un conjunto de posibles contextos de uso. No importa que un signo sea parte de un sistema, sino que haya sido usado por muchos usuarios de la lengua. Saussure separa la lengua de su contenido ideológico, y Voloshinov dice que la lengua es inseparable de su contenido ideológico o conductual. Esperen que abajo y sigo leyendo. No. Bien, para Saussure el significado se capta en el sistema por relación, oposición, diferencia y negatividad. Y en Voloshinov el significado de un signo se capta en un contexto en particular. El signo tiene un carácter ideológico. Tiene significado porque vinculiza la diferencia. ¿Sí, no? La noción de significado está determinada por el contexto. No leía bien, ahí se dice vinculiza, sí. Sí, sí. ¿Entendió? ¿Terminaste ya? Sí. Abajo es otro de esos, sí, y Bemenis. Ah, alguna. Bueno, en realidad eso está bueno, digamos, más que nada, bueno, también si lo necesitan para poder comparar Saussure y Voloshinov, pero ciertas cosas no, está bueno poder poner en contraposición con un autor que ya vimos también, que vimos al principio de todo incluso, para también poder entender la diferencia entre diferentes puntos de vista. Me parece que está piola, digamos, que podamos entender por qué a Voloshinov siempre, o sea, lo contraponemos también con Saussure, porque nada, entendemos que no son iguales y que incluso comparten puntos de vista totalmente distintos. Está bueno poder compararlos para que podamos entenderlo mejor también a Voloshinov. Incluso también entender mejor a Saussure si no fuera Claro. fácil Voloshinov. Sí, aparte, Entonces, nada, siempre intenten, por más que no estén en los libros o en los cuadernillos, intenten igual hacerse así como una comparación entre autores, por más que no lo hayan dado en específico, porque puede ser igual que se les pregunten, o igual les hacen relacionar autores. Entonces está bueno igual incluso para entender, como decía el Mati, más Saussure y más Voloshinov, como bueno, puntos también que tiene cada uno, puntos de claro, vista porque no es sobre ciertas que, cosas. claro, porque no es que hablan de cosas totalmente ajenas, que en el papel parece que, viste, parece que sí en realidad, pero una vez que nos ponemos a pensar, siguen hablando de signos, siguen hablando de la lengua, siguen hablando de determinadas cosas, pero solamente que están atravesadas por cosas distintas. Entonces, bueno, si no, nos va a plantear que está todo atravesado, digamos, justamente por lo social, constantemente. Cuando Saussure no nos plantea lo social, incluso nunca lo nombra. Pero voy a poner de vuelta el cuadrito por si alguien. Ahí se le preguntó. O sea, el sistema de la lengua, o sea, va a ser, ¿cómo es? ¿Cómo decía cómo comparaba en el cuadrito? Ahí está, ahí lo puse. En el sistema, Saussure Sí, dice que el sistema de la lengua es un hecho subjetivo, exterior e independiente de cualquier conciencia individual. Y Voloshinov va a decir que el sistema de la lengua tiene realidad solo en su carácter de norma social y que puede ser percibido solo por la conciencia individual. Perdón. claro. Ahí volvemos a lo mismo, digamos, porque no, o sea, nos va a atravesar lo social en cualquier cosa que vamos a decir, en un enunciado, lo que sea, y va a adquirir significado en lo individual, digamos, en el contexto en el que estemos hablando, lo que digamos. Pero en cambio, para Saussure, eso, un individuo no tiene poder sobre la lengua de ninguna forma, sino que la lengua, más allá de que me hace un poquito de ruido el derecho subjetivo, pero más allá de todo, la lengua va a ser algo como una especie de ente, un sistema que no lo podemos cambiar y que solamente hacemos uso de sus signos para poder expresarnos si querés, pero ni siquiera, viste, como que pone el énfasis en el habla, porque lo que él nos va a plantear es que den cuenta la lengua y ya está, digamos, no en cómo se usa la lengua. Entonces, como que, nada,
no somos actores, no somos activos, digamos, en la construcción de la lengua, sino que la lengua también es como que nos termina construyendo de alguna forma y podemos hacer uso de ella, pero él incluso dice que no tiene sentido tomar el habla porque hay tantas formas de hablar como hablantes, digamos, entonces como que no tiene sentido ir a algo tan amplio. Pero en concreto es eso, digamos, es exterior a lo que queremos nosotros, es exterior a los individuos, es un sistema que está inmerso, digamos, en una sociedad, un sistema de lengua, pero que no, el uso nuestro individual no la cambia en nada, no podemos, digamos, ser actores activos, justamente, y para la redundancia, en ese sistema de lengua. En cambio, para Evolucionó sí, porque somos activos en la construcción de ese lenguaje de la lengua, porque lo estamos siempre reconstruyendo cada vez que lo hablamos, digamos. No lo digan así, obviamente, pero digamos, le estamos dando significado, le estamos dando sentido cuando lo estamos diciendo en determinado contexto. No sé si me explico. Ahí la se le puso joya. No sé si falta algo más. No sé, chicos, ¿qué van a dar, por ejemplo, mañana, cuando ya terminen? ¿De qué se trata la última clase? Si saben, capaz que todavía no vieron. Mm, Ah, de una. Bueno, genial, entonces. Nosotros seguramente también hagamos